Hola a todas y todos, mi nombre es Belén Vargas y los voy a acompañar en el quinto módulo de esta formación básica en primera ayuda psicológica en contexto de COVID, en el cual vamos ahora a profundizar en el principio PAP de conectar. Vamos a indicar como elementos centrales de este principio qué es lo que implica conectar. Va a implicar ayudar a las personas a resolver sus necesidades básicas y a tener acceso a los servicios. Va a implicar también ayudar a las personas a hacer frente a sus problemas, proporcionar información y también conectar a las personas con sus seres queridos y con redes de apoyo social. Acá lo principal de conectar va a ser ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas y a recuperar el control de su situación, el cual entonces va a ser como el objetivo final de la actuación de primera ayuda psicológica. Vamos a ir viendo ahora uno a uno y profundizando también en contexto de COVID. En lo que implica entonces conectar, que es poder ayudar a las personas a afrontar los problemas, vamos a ver que en general, en cualquier situación de situaciones críticas, de emergencias, de desastres, las personas afectadas podrían sentirse abrumadas por sus preocupaciones. Y acá lo importante va a ser cuando realicemos PAP, es poder a las personas ayudarlas a priorizar las necesidades más urgentes, de ir ordenando de pronto este gran listado que vamos a tener de situaciones por resolver, qué ir haciendo primero, qué ir haciendo después, poder ayudarlas también a buscar mecanismos de apoyo en su vida, ya sea internos, ciertos recursos personales, como también recursos que pueda encontrar en su red de apoyo. También darles sugerencias prácticas para satisfacer sus necesidades, que también puedan ampliar el repertorio y los recursos de los cuales dispongan las personas en ese momento. Y también ayudarlas a recordar cómo hicieron frente a otros problemas en el pasado, en otras situaciones críticas, y que también les suele ayudar a sentirse mejor y que pudiesen realizar durante la situación crítica que están viviendo. También parte de conectar, como ya lo señalábamos, tiene que ver con dar información. Y acá elementos centrales para poder realmente conectar a las personas con información veraz, oportuna, ¿cierto? Va a ser informarse bien antes de ayudar, ya lo veían con paz, ¿cierto? En el módulo de preparar. Mantener también actualizada esa información puede ser también, como lo veíamos en observar, que las situaciones van cambiando, es también entonces saber si es que lo que yo supe en tal hora del día, ¿cierto?, ha cambiado en el transcurso de la jornada. También, como lo señalábamos en el módulo anterior, es muy importante transmitir solamente lo que sepamos y no inventar ni suponer información, poder transmitir los mensajes de manera sencilla, de manera exacta y también ir repitiéndolas con frecuencia, ¿cierto? También debemos pensar de que en situaciones críticas puede ser que la información las personas no la puedan incorporar de manera completa de primera vez por la situación de activación de estrés, ¿cierto? Por lo tanto, es importante ir repitiéndola de manera frecuente para asegurarnos que ha sido recepcionada. También es muy importante ir entregando la misma información a todas las personas que vamos atendiendo, ¿cierto? Y que también nos va a permitir de esa forma ir aplacando posibles rumores. También explicar de dónde obtenemos la información, cuál es nuestra fuente y por qué también nosotros estamos seguros de esa información que estamos proporcionando. Y también poder informar a las personas dónde obtener información actualizada en el futuro, ¿cierto? Una vez que concluyamos nuestra asistencia, donde las personas pueden recurrir para actualizar la información que dispongan. Ahora vamos a ir haciendo focos, ¿cierto? Para lo que implica conectar en tiempos de COVID. Y para eso te voy a pedir que vayas a tu guía de trabajo para poder trabajar en esta actividad número 13. Y lo que indica esta actividad entonces es que puedas reflexionar y mencionar qué consideraciones especiales para las acciones de conectar que vimos recién debemos tener en cuenta en la respuesta de COVID-19. Y para ello entonces complementar esta lista que te proponemos con tus ideas, ¿cierto? Conectar va a implicar acceder a información, conectarse con seres queridos y con el apoyo social, abordar problemas prácticos, acceder a servicios y otra ayuda. ¿A qué más? ¿Qué más debiésemos tener, ¿cierto?, en consideración a la hora de conectar a las personas en tiempos de COVID? Pones tu video en pausa entonces y contesta en tu guía de trabajo la actividad número 13.
Probablemente algunos de los elementos que contestaste, ¿cierto? Y que se van a corresponder con lo que estamos viendo ahora en esta lámina, tiene que ver con algo muy importante para lo cual también las líneas de ayuda, cierto, remotas están funcionando, estos canales nuevos, como también las opciones de apoyo presenciales, tiene que ver con ir despejando rumores e información falsa, ¿cierto? Una de las primeras cosas que las personas no, cuando no tienen claridad de lo que, cómo debe proceder, cómo debe actuar, ¿cierto? Es poder recurrir entonces a algún mecanismo para obtener la información, para despejar entonces posibles errores. También acá entonces es muy importante que la información que le entreguemos a las personas efectivamente sea de fuentes de información confiables. Y acá también es un llamado a todos los respondedores que tiene que ver con que independiente de la información nueva que circule, de lo que me llegue por redes sociales, ¿cierto? De lo que me puede ir informando a través de mis redes de contacto, es que transmitamos lo que efectivamente está comprobado por fuentes oficiales, ¿cierto? Tenemos por un lado la información proveniente de los reportes oficiales que realiza cada día el gobierno. Tenemos también información de las sociedades científicas que están reconocidas también en este momento, como también de los organismos internacionales, en especial de la Organización Mundial de la Salud. Entonces acá es importante que aunque a nuestro poder, a nuestra, ¿cierto? A nuestras fuentes de contacto llegue información nueva, es muy importante que la que transmitamos sea la que efectivamente esté validada y esté contrastada, para no inducir a mayor angustia a las personas ni mayor confusión entre lo que se informa oficialmente y también lo que yo le estoy informando a las personas. También es muy importante, en especial las personas que están en aislamiento o que están en un confinamiento más estricto, ayudarles a poder obtener información. ¿Ya? Acá, sobre todo también pensando y eh, yendo también, llevando la atención hacia niveles regionales, provinciales, comunales, donde no todas las personas van a tener acceso a las redes sociales, ni todas las personas van a poder tener la posibilidad de contactarse, ¿cierto?, con las fuentes más usuales que están utilizando actualmente para transmitir información. Entonces, por lo tanto, es importante para, sobre todo, aquellos grupos, estoy pensando en zonas rurales, zonas, ¿cierto?, con menor conectividad, que hay zonas, recordemos acá en Chile, que no tienen conexión a Internet, no tienen acceso a internet, y inclusive hay algunos también lugares del país donde la señal de celular tampoco llega, cierto, de manera generalizada, poder ayudarles a obtener la información que necesitan para poder estar también con cierto nivel de tranquilidad. Entonces, reiterando, es importante conocer las medidas oficiales de respuesta de COVID y en función de ellas también informar, vincular a las personas, ¿cierto?, que estén con síntomas o que estén enfermas, ya sea de manera previa o producto de COVID-19, con los servicios de salud para poder acceder a testeo, por ejemplo, a los cuidados y también a tratamiento, y asegurarnos además que saben cómo acceder. Recordemos también que con cierto, la reorganización de la red asistencial puede ser que la forma habitual en cómo las personas obtenían su hora de atención, por ejemplo, en su CEFAM o en su posta, haya cambiado de manera reciente. Por lo tanto, es importante que nos cercioremos que las personas sepan cómo acceder. También otro elemento muy, muy importante es poder fomentar la interacción social remota, aun cuando estemos, ¿cierto?, con medidas de distanciamiento físico. Acá recordemos de que recientemente hubo un cambio, un switch, ¿cierto?, en cómo estábamos transmitiendo la información de la necesidad de distanciamiento físico en un inicio, y todavía se está indicando como concepto el distanciamiento social, y se ha sido muy enfático indicar que lo que necesitamos distanciarnos, ¿cierto?, es de, en cuanto a la proximidad entre las personas, proximidad física, pero los vínculos, ¿cierto? Y el contacto, ya sea por medios remotos, ¿cierto? Ya sea teléfono, videollamada, tiene que intensificarse en estos momentos de crisis. Necesitamos estar mucho más conectados con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia. También otro elemento importante es fomentar una vida saludable dentro de esta, ¿cierto?, de esta alteración en nuestra cotidianidad. Dar algunas recomendaciones para hacer ejercicio diario dentro del hogar, ¿cierto? Ahí dar alternativas, la importancia de cuidar nuestros patrones de sueño, de cuidar nuestra alimentación, ¿cierto? De también poder hidratarnos. Y también alentar a las personas a pedir ayuda,
a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ya a veces la pedida de ayuda no es algo tan obvio y generalmente no evitamos realizarla para no indisponer a la otra persona o pensar de la otra persona qué puede hacer por mí. Pero claramente estamos mencionando que el simple hecho de estar en contacto con otros ya alivia, ya transmite calma. Vamos a ir brevemente otra vez a tu guía de trabajo para realizar la actividad 14 y en especial ahora quisiera que nos detuviéramos unos minutos a poder pensar en estos rumores que se han circulado, ¿cierto? O información falsa que tú hayas escuchado en el curso de la pandemia y la puedas registrar. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a tomar unos segunditos para que hagas un breve listado de rumores o información falsa que haya llegado hasta ti en el curso de la pandemia. Pones tu video en pausa entonces y realizas tu actividad número 14. Es probable que dentro de lo que hayas registrado, ¿cierto? Podemos tener también rumores que nos llegaron al inicio de la pandemia, ¿cierto? Cuando recién tuvimos los primeros casos, o algunos diferentes que hayan llegado también en el transcurso, información también, ¿cierto? Que aún tampoco ha sido chequeada ni contrastada y acá. El llamado sobre todo para los respondedores, para las respondedoras es poder también siempre transmitir la información que sepamos que está contrastada. Acá la velocidad de las noticias falsas, ¿cierto? De los fake news ha avanzado de manera muy importante. Entonces, acá es siempre tener en consideración que van a circular rumores, han seguido circulando rumores, ¿cierto? Algunos que han sido como muy masificados, por ejemplo, vimos hace un tiempo incluso algunos que ponían hasta en riesgo la salud mental, como por ejemplo que el alcohol mataba al coronavirus, ¿cierto? Entonces había una incitación a aumentar la ingesta de alcohol. Em, o, por ejemplo, también lo que vimos recientemente del llamado que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, a beber cierto desinfectante, que incluso eh, repercutió en intoxicación en numerosas en Estados Unidos. Por lo tanto, acá muy importante siempre chequear la información, indicar a las personas dónde encontrar la información también correcta y veraz, de modo de ir despejando toda aquella información confusa que aumenta la angustia, que aumenta la preocupación y que incluso puede poner en riesgo la vida de las personas. Dentro de las consideraciones especiales en la respuesta de COVID también tiene que ver con cómo vamos a conectar a las personas que presenten reacciones de mayor intensidad, de mayor preocupación, reacciones más severas, con los servicios que requieren. Y acá recordamos también en el módulo 3 lo que revisamos junto a Paz respecto a el amplio espectro de reacciones esperables durante COVID-19 que pudiesen presentar las personas y dentro de estas reacciones tenemos un grupo de ellas que pueden ser complejas en cuanto impliquen un riesgo mayor para las personas, para sí mismas o para quienes los rodean. Y frente a esto entonces hay que tomar medidas oportunas y urgentes para reducir el riesgo de daño de esas personas. Acá tenemos una lista de algunas reacciones que son severas y que debiésemos entonces estar muy atentos y explorar si es que vemos eh, algún indicio de que pudiesen estar presentes en la persona que le estamos brindando apoyo. Por ejemplo, aquellas personas que nos vayan reportando que no pueden dormir desde hace una semana o más, o personas que se sientan confundidas, desorientadas, ¿cierto? Que pierden, de pronto puedan perder como el sentido de lo que está ocurriendo, como que sienten que la realidad, ¿cierto?, se vuelve confusa. También aquellas personas que son incapaces de funcionar normalmente y poder cuidar de sí mismo o de sus familiares. Por ejemplo, personas que relaten que no están siendo capaces de alimentarse, que no están siendo capaces, por ejemplo, de cuidar de su higiene o de cuidar de quienes están a cargo, en el caso de cuidadores, ya sea de niños, niñas, adolescentes o de personas mayores o personas en situación de discapacidad. También si la persona relata que ha perdido el control sobre su comportamiento o que su comportamiento se vuelve impredecible o destructivo. O también puede ser que la persona a quien estemos brindando apoyo nos relate esta situación de alguien con quien vive, ¿cierto? Y que pudiese entonces también ser un indicio de riesgo de sufrir violencia.
También si la persona declara, ¿cierto?, amenazas con lastimarse a sí mismo o lastimar a otros, ¿cierto? Acá también muy atento a posibles indicios de riesgo suicida, que también sabemos que es uno de los elementos que también tenemos riesgo de que aumenten durante el periodo de confinamiento. También, si dentro del relato, de la conversación, vamos viendo que la persona ha tenido un aumento excesivo en el consumo de alcohol y otras drogas, o si presenta condiciones de salud crónicas y que necesitan apoyo especializado y la persona no está accediendo hace varios días, ¿cierto? O, ¿cierto? Durante el periodo de confinamiento, te relata que no ha podido acceder. Como también si al ir conversando tú te das cuenta de que presenta síntomas de trastorno de salud mental o, pues, por ejemplo, también eh, ha tenido discontinuidad en su tratamiento farmacológico, ¿cierto? Usual que llevaba eh, como producto del trastorno que presentaba. Ante todas estas reacciones severas, que podríamos también ¿cierto?, ejemplificando mucho más, lo importante es que si tú descubres, si tú constatas que la persona presenta alguno de estos signos, de estos síntomas, estas reacciones, debes tratar de ayudarle a acceder a ayuda adicional lo antes posible. Ya acá es muy importante, sobre todo para los que están mediante líneas de ayuda remota, es como entonces poder conectar a esta persona con la ayuda de especialidad, y aquí entonces es muy importante que todo canal de ayuda remota cuente con protocolos, y acá entonces también es que los invitamos a poder, a quienes no cuenten con ellos, a poder también participar de esta instancia de la red de líneas de ayuda remota que hemos constituido en este contexto de COVID, y que vamos también a colgarte la información junto con estos módulos, de que puedas entonces participar de esta red y así también poder construir los protocolos en base a los lineamientos que estamos generando en esta red de línea de ayuda. Vamos ahora a ver un role-playing al cual hemos denominado Conectando, en el video Conectando, y te vamos a pedir que puedas ver este video y luego analizar cómo aplica la respondedora el principio de conectar en esta escena. Y puedas hacer una lista entonces con tus ideas principales. Para ello entonces te vamos a pedir que puedas ir al video Conectando, lo puedas observar y luego realizar la actividad 15 en tu guía de trabajo. Vamos a ver entonces, de acuerdo también a lo que vimos en el video y también a las ideas que tú pudiste registrar, como ya lo hemos dicho entonces, el principio de conectar, que puede cierto parecer muy simple, pero que es una fuente de información y de recursos muy valiosa, y con lo cual vamos entonces a las personas a ayudar a que puedan ir recobrando ciertos sus recursos, pueden ir recobrando el control sobre lo que le está sucediendo, va a implicar ayudar a las personas a que puedan acceder a la información que necesitan, información que sea veraz, que sea de fuentes oficiales, y contrastando también rumores, poder ayudarlas a conectarse con los seres queridos y con el apoyo social, ¿cierto? Acá también ir ampliando las alternativas también de esta red, como también ayudarle a abordar problemas que sean prácticos, y aquí también nuevamente hacemos hincapié en los problemas que puedan también ser resueltos en el aquí, ¿cierto? En el ahora, frente a la situación que estamos viviendo en este momento. Como también poder ayudarlas a acceder a servicios y a otros tipos de ayuda, ya sea ayuda, ¿cierto?, en la comunidad, a otro tipo de canal de ayuda remota también en algunos casos, ¿cierto? Sabemos también de que hay algunas líneas que han desarrollado cierta mayor especificidad en las atenciones, entonces también poder conectarlos con aquella ayuda que va a poder encontrar de una manera mucho más específica de acuerdo a sus necesidades. Y dentro también de esta información práctica, de este apoyo que vamos a brindar a las personas, va a ser también muy importante entregarle, en el caso cierto de que la persona así también lo desee, entregarle algunas recomendaciones, algunas estrategias de afrontamiento que sean positivas para afrontar esta situación, y que claramente tenemos que ir adaptándolas, perdón, a la cultura, a las características de estas personas. Entonces acá lo que vamos a concentrarnos en poder ayudar a la persona a usar sus mecanismos naturales, los mecanismos usuales que toda persona tiene, ¿cierto? Y que es importante poder descubrirla y potenciarla para que pueda hacer frente a las situaciones difíciles y recuperar entonces cierto sentido de control sobre sí misma.
Acá lo importante también es indicar de que el PAP es un momento, ¿cierto? Es una ayuda específica en un momento específico. Lo importante entonces es que después de esta atención, después de esta asistencia, las personas sean capaces por sí mismas también de ir aplicando, de ir emprendiendo estas estrategias, estas alternativas que le ayudamos en este encuentro a poder activarlas. Y acá es muy importante algunas recomendaciones que podemos entregar, ¿cierto? Van a ir ligadas con descansar lo suficiente, con comer lo más regularmente posible y tomar agua, poder conversar, ¿cierto? Ya sea de manera presencial o remota, con familiares y amigos, conversar sobre los problemas con personas de confianza, poder realizar actividades que sean placenteras, que sean relajantes, no descontinuar su realización, ¿cierto? Poder hacer actividad física, evitar, ojalá, dentro de la medida posible, el alcohol, las drogas, la cafeína, el tabaco, ¿cierto? Además, también nos aumenta nuestra vulnerabilidad física frente a la enfermedad. Ocuparnos también siempre de la higiene personal, aun cuando estemos en casa, y hay muchas bromas en eso, ¿cierto? Tú puedes andar todo el día en casa en pijama. Hay que recordarte que la higiene personal, el también sentirnos que estamos bien en el día a día, es parte también de nuestro bienestar. Y también muy importante que, y también se sabe que apoya al bienestar, es también sentir que soy capaz de ayudar a otros, ya que también soy útil no solamente para poder ayudarme a mí mismo, sino también puedo ser útil para un alguien más, que puede ser dentro de tu casa, puede ser dentro de tu comunidad, buscando ciertos métodos siempre seguros para poder buscar estrategias para apoyar a otros. Acá lo importante, y también tenemos mucha información circulando, han salido guías preciosas con recomendaciones para las personas, diferenciadas por grupo etario, diferenciadas también por ciertos grupos específicos que podemos recopilar y tener preparados para poder entregarle a las personas. Ahora, específicamente para las personas que están en cuarentena o en aislamiento, vamos a entregar también algunas recomendaciones que son bastante específicas. Acá siempre es importante mantener el contacto social, ¿cierto? En cuanto tengamos que resguardar la distancia física, la rutina diaria, establecerme metas, ¿cierto? Y mantenerme activo, siempre y cuando la salud también así lo permita. Si vives con otros, planificar tiempos a solas y también juntos. Para muchos esto de estar las 24 horas, los 7 días de la semana, durante muchas semanas, eh, dentro de casa, ¿cierto? Siempre conviviendo en toda hora, puede ser agobiante, puede ser abrumador. Por lo tanto, también una recomendación es poder tener espacios diferenciados durante el día y también respetarlos. No olvidar el sentido del humor, que es muy relevante, poder mantener la esperanza, ir también mostrando lo que ha sucedido en otros países, ¿cierto? Esto que estamos viviendo no va a ser eterno, si bien se nos indica que va a durar un periodo, ¿cierto? Y que sin duda vamos a tener que ver nuevas formas en cómo vamos a vivir nuestro día a día después que esta pandemia pase. Pero esto, ¿cierto? Y de acuerdo también con esperanza en la ciencia y en el desarrollo, entonces, que se permita de tratamiento y de vacuna, esto va a pasar. Utilizar también técnicas de manejo del estrés, preguntar a las personas si conocen y si no, poder alentarlas a aprender algunas o recomendarles. Hoy día, a través de los teléfonos inteligentes, tenemos aplicaciones maravillosas de mindfulness, de relajación, de meditación o prácticas como el yoga, ¿cierto? Que se pueden realizar con tutoriales sumamente fáciles de poder acceder. Y también muy importante ir aceptando los sentimientos que vamos viviendo y que dentro del día a día es esperable que tengamos sentimientos que no sean placenteros, ¿cierto? Que nos sintamos aburridos, que nos sintamos agobiados y que es parte también de esto que estamos viviendo. Otro aspecto que es bien complejo, ¿cierto? Y que probablemente muchos de los que nos están escuchando les va a tocar en algún momento brindar apoyo en estas circunstancias, es cómo apoyar a las personas que han perdido a un ser querido producto de COVID-19. Ya, esto acá es bastante relevante. En un primer lugar, ¿cierto? Cómo apoyamos en un primer momento, cuando recién se conoce la noticia, como también cómo apoyamos en el transcurso del tiempo también a estas personas, que debemos pensar de que perder a un ser querido en este contexto no es perder a un ser querido como siempre lo hemos conocido. Tenemos restricciones en las maneras, ¿cierto? Más tradicionales, más habituales de despedirnos de nuestros seres queridos. Probablemente muchas de las personas también que pierdan a un ser querido no van a haber tenido la posibilidad de despedirse de ellos.
ni tampoco van a tener la posibilidad de celebrar los ritos funerarios a los que están habitualmente acostumbrados. Por lo tanto, acá es muy importante, en primer lugar, cuando recibimos entonces una llamada o cuando nos disponemos a apoyar a una persona, ¿cierto?, que está en esta situación, poder informarle de las restricciones actuales, porque no necesariamente todos van a manejar las restricciones, por ejemplo, en el rito funerario, y también ayudarle a pensar en alternativas, ¿cierto? Si ya no podemos realizar un velorio como estábamos acostumbrados, si no vas a poder, ¿cierto?, realizar el funeral como tú querías, hacer una conmemoración, ¿qué alternativas podemos recurrir? Y ahí puede ser, y también se ha visto cómo por ejemplo, se puede realizar eh, algún momento, una hora del día de oración, o poder reunirse, por ejemplo, dependiendo del culto, de manera virtual para poder también celebrar una misa, celebrar un culto, celebrar un rito y despedirnos así de esta persona que hemos perdido. También, si es posible y si está dentro de los recursos y del rol, poder proporcionar medios para que las personas puedan despedirse. Ya acá también pensando en lo que es el proceso, cuando se inicia el proceso de fin de vida, ¿cierto? Cuando las personas también entran en un estado crítico, y también lo hemos visto de manera hermosa como equipos han apoyado, han mediado también la comunicación entre el ser querido, el familiar, ¿cierto?, que está desde su casa, y la persona que está en estado crítico, cómo entonces podemos brindar mecanismos para que las personas se puedan despedir. También es muy importante saber y conocer qué figuras claves dentro de la comunidad pueden brindar apoyo remoto espiritual en el duelo. Ya acá sabemos que la fe, las creencias de las personas son muy importantes en estos momentos, independiente si las compartimos o no, pero facilitar también el acceso a las prácticas, ¿cierto?, a los rituales, a las creencias que tienen las personas es sumamente importante también para poder vivir este duelo de una manera, ¿cierto?, mucho más tranquilizadora para las personas. Y también puede ser otra opción resolver dudas que tengan sobre cómo apoyar a otros. Estoy pensando en un padre, una madre, ¿cierto?, que no sabe cómo comunicar esta noticia a sus hijos, o cómo, por ejemplo, informarle a una madre, a un padre que ha perdido un hijo, también puede ser muy complejo. Entonces también podemos entregar recomendaciones sobre cómo pueden sobrellevar esta situación con también el resto de la familia, ¿cierto?, con el resto de los seres queridos que han perdido algún familiar. Acá es muy importante a la hora, ¿cierto?, con conectar, y con esto ya empezamos a cerrar lo que implica una asistencia, ya sea de manera presencial o remota, es cómo vamos concluyendo nuestra asistencia. Para algunos, ¿cierto?, vamos a tener tiempo prolongado, un tiempo que va a ser dependiendo de ¿cierto?, la disponibilidad que tenga el respondedor o la respondedora, pero también en algunos casos vamos a tener tiempos más acotados, vamos a tener solo 15 minutos, 30 minutos por atención. Eso también es muy importante, manejar el tiempo que disponemos y cómo vamos a concluir. Aquí es bien importante entonces considerar las necesidades de la persona y también las propias a la hora de concluir una asistencia. También debemos considerar, por ejemplo, que si estamos muy cansados, que también si no estamos en las condiciones ideales para poder brindar asistencia, también es muy importante no prolongarla innecesariamente, puede que incluso causemos mayor daño a la persona si brindamos una asistencia y no estamos en las condiciones mínimas para poder realizarlo. Es muy importante indicar a la persona que la atención va a concluir y cómo puede acceder a nuevo apoyo, ya sea en ese mismo canal, en esa misma línea o en otro. También es importante que, si dentro de las recomendaciones, dentro de la conversación, usted la conectó con otros servicios, tiene que cerciorarse que sepa cómo conectarlos, cómo contactarlos, perdón, y qué esperar también de esos servicios. Ya acá también lo que a veces hablamos de derivación asistida, ¿cierto? Indicarle a la persona cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser la siguiente llamada, cómo va a ser la siguiente atención. Y aquí es muy importante, no importa cuál haya sido la experiencia que haya ocurrido en esta interacción, en esta asistencia, siempre despídase y deséele lo mejor a esa persona. A manera de resumen, algunas recomendaciones éticas, ¿cierto? Lo que siempre debe hacerse en todo contacto con la persona, con otra persona: ser honrado y digno de confianza, respetar el derecho de la gente a tomar sus propias decisiones, ser consciente de sus propios prejuicios y preferencias y mantenerlos dentro de todo lo posible al margen, dejar claro que incluso si la ayuda es rechazada en este momento, podrá recibirla más tarde.
respetar la privacidad y mantener la confidencialidad del relato de la persona si corresponde. Acá también sabemos de que siempre el criterio de riesgo vital es el más relevante, por lo tanto, aun cuando estemos con un principio de confidencialidad, en el caso de alto riesgo, riesgo que implique vida, estamos obligados, ¿cierto?, mandatados a romper esa confidencialidad para emprender acciones de apoyo para esa persona, para que su vida o la de terceros no corran riesgo. Y por último, tenemos que siempre ser cautelosos y cuidar, comportarnos de forma adecuada, con una actitud sensible, ya sea a la cultura de la persona que tenemos, ¿cierto?, al otro lado o que tenemos enfrente, respecto a la edad de esa persona y también a su género. Con estas recomendaciones, entonces, finalizamos nuestro quinto módulo, Principio PAP, Conectar.